Buen día con todos. Queremos ver el devocional de esta semana y nos toca reflexionar en el texto de la semana que se encuentra en Efesios 4, versos 26 y 27. Y he querido titular a este devocional No dé lugar al diablo. Ahora sí, permítame leer estos versículos. Dicen: además, no peguen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Usted sabe que todos nos enojamos de vez en cuando, ¿verdad? Las personas nos enojamos, pero también las personas podemos manejar el enojo de diferentes maneras. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros puede escapar de la emoción del enojo por completo. Ahora bien, debemos entender algo. El hecho de que nos enojemos no significa necesariamente que estemos pecando. La primera parte del versículo 26 dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. Otra versión dice: si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. Pablo nos dice en este pasaje que no permitamos que nuestro enojo nos conduzca al pecado. Eso significa que el enojo no es necesariamente pecado. Ahora bien, la verdad es que nosotros podemos manejar nuestro enojo de dos maneras. De maneras apropiadas y de maneras inapropiadas. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros expresamos nuestra ira, nuestro enojo, de maneras que nos alejan de nuestros objetivos, en lugar de acercarnos más a estos objetivos. Por ejemplo, le voy a compartir 3 cosas que debemos evitar cuando estemos enojados. Primera cosa, no reprima su enojo. Es decir, no lo guarde adentro. Fíjese que cuando usted reprime el enojo sin expresarlo de manera adecuada, es como tomar una botella de gaseosa y sacudirla. Un día va a explotar. Y escúcheme por favor, eventualmente, guardar el enojo impactará su cuerpo. Los médicos nos dicen que una serie de dolencias físicas a menudo son causadas por el enojo y la ira reprimida. Segunda cosa que usted tiene que evitar cuando esté enojado: no lo contenga. Cuando usted contiene su enojo, simplemente lo que está haciendo es negar que el enojo está ahí. Ahora, ojo con esto. Cuando usted niega su ira con mucha frecuencia, va a estar deprimido, va a estar deprimida. Le cuento algo. Conozco a un pastor que solía hacer muchas sesiones de consejería. Y él escuchaba a muchas personas decirle que estaban deprimidas. Pero en realidad, él descubrió que estaban enojadas. Simplemente estas personas que iban a consejería con el pastor no pensaban, no creían que los cristianos deberían enojarse. Así que, ¿qué hacían? Simplemente contenían el enojo dentro de sí. Y escúcheme por favor, negar la ira es un pecado. A eso se le llama mentir. Por eso que cuando usted esté enojado, no niegue que está enojado y no contenga el enojo o la ira dentro suyo. Tercera cosa que tenemos que evitar cuando estemos enojados: no lo exprese de manera inapropiada. Nosotros podemos expresar el enojo en una variedad de formas inapropiadas. Por ejemplo, algunos muestran su enojo poniendo mala cara. Otros muestran su enojo diciendo las cosas con sarcasmo, con burla. Otras personas muestran su enojo, pero se vuelven manipuladoras. Inclusive otros hacen algo tonto cuando se encuentran enojados, como por ejemplo emborracharse, o algunos tienen aventuras amorosas con otras personas, y etc. Fíjese que ninguno de estos enfoques nos acerca al resultado que estamos nosotros buscando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con nuestro enojo? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer con nuestro enojo? Tenemos que confesarlo. Es decir, no solo admita el enojo, sino que también admita la causa de ese enojo. Le dice a Dios y a quien sea con quien esté enojado que se encuentre usted frustrado
o que se siente amenazado. Y mire, mientras más honesto sea en sus relaciones, más fácil será llegar a las causas de su enojo. Ahora, le digo la buena noticia acerca de su enojo. Es posible que usted haya crecido en un lugar donde la ira o donde el enojo se haya expresado constantemente de una manera inadecuada. Es posible, ¿verdad? Ahora, fíjese que uno aprende la ira inapropiada en su hogar, porque lo vio de repente de sus padres o de sus hermanos. Pero aquí está la buena noticia. Así como usted pudo aprender de manera inapropiada cómo uno tiene que interactuar con el enojo, también usted puede desaprender, ¿no?, lo que aprendió en su hogar con respecto al enojo. Es decir, usted puede cambiar, no tiene que permanecer igual, ¿verdad? Ahora le pregunto algo. ¿Cómo luchó su familia con la ira mientras usted crecía? ¿Cómo lo hizo? Le pregunto más. ¿Cuál de las 3 formas inapropiadas de luchar con la ira tiende usted a usar o a emplear? ¿Qué diría su familia que tiende a hacer usted con el enojo? ¿Qué me diría sus hijos, sus padres, su cónyuge con respecto a cómo usted maneja el enojo? Le pregunto más. ¿Con cuál ira está luchando ahora usted? ¿Cómo quiere Dios que lo maneje? Ahora bien, pero el apóstol Pablo sigue diciendo en el resto de los versículos: no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Fíjese que cuando le da lugar al diablo en su vida, él toma una fortaleza. ¿Qué significa eso? Mire, si le da a Satanás el control de una pequeña parte de su vida, pronto se hará cargo de todo. Le da lugar en su vida y él lo convierte en una fortaleza. Sepa que Satanás no está tratando de liberarle. Él quiere establecer un lugar en su vida con el fin de tomar más y más de su vida. Una vez que se profundiza lo suficiente en un área de pecado, convierte el lugar en una fortaleza y hace que sea más difícil para usted tomar de nuevo el control de su vida. La pregunta es, ¿cómo Satanás consigue un lugar en su vida? En Efesios capítulo 4, verso 27, el ejemplo es el enojo, pero podría ser cualquier emoción negativa. Si llena su vida de preocupaciones, él ha ganado un lugar en su vida. Si llena su vida de resentimiento, llena su vida de enojo, él ha ganado un lugar en su vida. Si permite que la culpa se convierta en vergüenza, Satanás tiene lugar en su vida. Y mire, el apóstol Pablo dice que la mejor manera de lidiar con estas emociones negativas es tratarlas inmediatamente. Él dice: no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Usted debe decidir hacerle frente de inmediato al enojo. ¿Cómo? Ya lo hemos aprendido, confesándolo. De lo contrario, la emoción negativa afectará su corazón y le dará a Satanás la oportunidad de establecer un lugar en su vida. No permita eso, por favor. Por eso le pregunto, para terminar este devocional, ¿qué emoción negativa le ha permitido al diablo usar para tomar un lugar en su vida? ¿Está enojado con alguien en estos momentos? ¿Qué puede hacer para resolver la situación? Mire, comience a reparar la relación antes de que el día llegue a su fin. Es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.